Lo que hoy vive Alejandro Toledo es un secuestro judicial a partir del día de hoy. Por eso vamos a darle la bienvenida a Paolo Aldea, abogado del expresidente Alejandro Toledo, y a Brandon Mori, abogado también del expresidente Toledo. Buenas noches para ambos. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Doctor Aldea, usted solicitó al Poder Judicial ya el cese de la prisión preventiva sobre su defendido Alejandro Toledo, el expresidente, por cuanto considera que ya se cumplió este plazo de 18 meses otorgado. ¿Sobre qué se basó? Muchas gracias. Técnicamente no hemos pedido el cese, sino hemos pedido la excarcelación inmediata del señor Alejandro Toledo, porque se ha vencido el plazo. ¿Y sobre qué sustentamos el vencimiento del plazo? Porque cuando estamos frente a una extradición, se debe computar el plazo de carcelería que ha tenido el extraditado en el país de origen y el plazo de prisión preventiva que ha durado dentro del país. Eso no es un capricho de la defensa, eso no es un capricho del señor Alejandro Toledo. Así se ha hecho siempre y así lo dicen los precedentes. El caso Martín Belaúnde, el caso Peter Ferrari, el mismo caso del señor Alberto Fujimori. Todos los investigados, todos los procesados que han sido extraditados han tenido este tratamiento que estoy explicando. Sin embargo, eso no dice el Poder Judicial, que dice lo siguiente: el cómputo del plazo de la prisión preventiva se realizará desde el momento de la llegada del procesado Alejandro Toledo, teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 275, numeral 1, y lo que menciona es que vencería el 22 de octubre del siguiente año. No, perdón, de ese año, 2024. Efectivamente, Katiuska, el Poder Judicial ha notificado una resolución de 2 páginas el día de hoy. Esa es la conclusión, el colofón. Pero si uno lee el razonamiento, lo que dice la Corte es lo siguiente. ¿Y ustedes por qué no apelaron en su momento? ¿Ustedes por qué no comunicaron en su momento? Esto es una defensa maliciosa, así que el cómputo se va a hacer, como lo acabas de decir, desde el 23 de abril del año pasado hasta octubre de este año. Pero ese es un argumento irrazonable. ¿Cómo es posible que yo tenga la obligación de comunicar, de advertir al juez que están en un error, ¿no?, en contra de los intereses de mi cliente? Y eso tampoco puede ser considerado una defensa maliciosa. Nosotros discrepamos absolutamente con la decisión que ha emitido el señor juez Zúñiga, y el día de mañana comienza el segundo paso de esta estrategia y de esta defensa. Mañana recurriremos, a la Embajada de los Estados Unidos, una carta a la embajadora, porque el señor Toledo ha sido extraditado por el gobierno americano y el país que autoriza la extradición tiene un deber subsidiario de vigilancia, de supervisión, que se cumpla el debido proceso sobre la persona que ha sido extraditada. Y doctor Mori, ¿hay algún precedente sobre esta estrategia que van a poner en marcha mañana? Sí, efectivamente. La solicitud que hemos presentado parte de la siguiente manera. Una primera fecha, el 7 de febrero del 2017, Fiscalía pide prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo. El 9, el juez Concepción Carguancho, con resolución número 2, declara fundada por el plazo de 18 meses de prisión preventiva. En Estados Unidos, inicia la detención del expresidente el 16 de julio del 2019. Le cambian la prisión efectiva a una detención domiciliaria el 19 de marzo del 2020. Ahí tenemos un primer conteo, que como hemos postulado en la solicitud, es 8 meses más 3 días. El segundo conteo que hemos postulado en la solicitud es desde la fecha que él se presente en Estados Unidos, que es el 21 de abril, hasta la actualidad. Postulamos que ya son 10 meses, más los 8 meses y 3 días del primer cómputo, ya claramente se está cumpliendo con los 18 meses. ¿Existen precedentes? Sí existen precedentes, como lo comenta el doctor Aldea, el caso del señor Belaúnde Locio, donde él fue detenido en el año 2015 en Bolivia, aproximadamente por 6 meses, y cuando se hace el trámite de extradición y regresa al Perú, esos 6 meses aproximadamente le cuentan para el vencimiento del plazo, que fue de 2015 y salió en el 2018, porque le dieron 18 meses de prisión preventiva y de prolongación de prisión preventiva 18 meses más. Entonces, si hay precedentes que se han establecido y que la misma judicatura ha reconocido. ¿Y cuál es el rol que debería cumplir la Embajada de Estados Unidos o el país de Estados Unidos? Porque recordemos que él estuvo allá, como usted ha mencionado, estuvo en prisión, luego fue extraditado y vino con representantes de la justicia americana aquí en nuestro país. ¿Cuál es el rol que debería cumplir? Muchas gracias por la pregunta. El gobierno peruano, cuando solicitó la extradición, se dirigió a las autoridades americanas y garantizó
cuando uno solicita una extradición, garantizas que en tu país va a haber un debido proceso, va a haber garantías procesales que se van a respetar. Entonces, ese compromiso se está incumpliendo y esto va a tener un efecto que no está calculando hoy el juez Zúñiga, porque hay un segundo pedido de extradición a los Estados Unidos por el caso Ecoteva, porque recordemos que esta extradición es por el caso Odebrecht. Entonces, esto está poniendo en riesgo la segunda extradición porque el gobierno americano va a tener clara la siguiente idea. En Perú no se respetan las garantías, se da un tratamiento diferenciado al señor Toledo y se ha dado diferente tratamiento a todos los otros extraditados y se soslaya, se rompe el ordenamiento jurídico interno, que es lo que queremos. Nosotros no queremos un trato privilegiado. Queremos el mismo trato que han recibido todos los extraditados en este país. Sin embargo, ¿cuál es el fundamento para decir que no se respeta el proceso, los derechos de Alejandro Toledo, si lo que el Poder Judicial ha dicho es sobre la base del artículo 275, numeral 1 del Código Procesal Peruano? No soy abogado, solamente me remito a lo que dijo el Poder Judicial, donde leyéndolo uno se da cuenta de lo siguiente. Dice este artículo al cual se refiere el Poder Judicial para negar ese pedido que hicieron ustedes. No se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos de la prisión preventiva el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuibles al imputado o a su defensa. Y Alejandro Toledo, durante los 8 meses que estuvo preso en Estados Unidos, no fue porque él se entregó, fue porque lo arrestaron. A él lo detuvieron. Y él mencionó y presentó varios argumentos legales para que pueda evitar su extradición. O sea, el tiempo que él estuvo encarcelado no ha sido propio de una decisión de ponerse a derecho. Y el tiempo de Martín Belaúnde en Bolivia. No, hablemos de Toledo sobre la base de ese artículo. Lo que del queremos Código es un Procesal trato Penal. igualitario. A nadie se le ha aplicado el artículo en ese sentido interpretativo que ahora lo han señalado. ¿Y la aplicación de este artículo está mal sobre Toledo? Por supuesto que sí. Pero literalmente te dice lo que hizo Toledo, dilató el proceso. Pero el proceso de extradición es un procedimiento regular. El procedimiento de extradición está regulado en la norma. La extradición es un proceso de cooperación internacional que existen en todos los países. Eso es el trámite que demora la justicia en entregar a un extraditado. ¿Cómo esto puede ser contado o puede ser interpretado en contra de? Acá hay un solo error. Aquí el error está en el fiscal Domingo Pérez, que es el fiscal del caso, que tenía la facultad de pedir la prolongación de la prisión. ¿Por qué no lo pidió? ¿Por qué dejó que se le vence el plazo? Porque el hombre anda distraído en los casos de Jaime Villanueva y no está concentrado en estos casos, y un error más al equipo de fiscales Lavallato. Ahora, frente a eso, abogado Mori, haciendo un pequeño recordaris del paso de Alejandro Toledo en los Estados Unidos, parte de la estrategia de dilación que él tomó y su defensa legal fue el decir que era un perseguido político. Y no pudo probarlo. La justicia americana fue clara en decir: usted no es perseguido político, no podemos a usted pues avalarlo, y finalmente ha sido entregado a la justicia nacional. Efectivamente. A ver, lo que estamos solicitando netamente es la restricción que ha recibido el expresidente respecto a su derecho a la libertad. Y el derecho a la libertad es un derecho universal que es transversal para el cumplimiento y el respeto de todos los estados. Entonces, si se privó de su libertad en otro país, ese conteo tiene que servir para el conteo, en este caso, de la prisión preventiva que en su momento se pidió. Claro, pero yo quiero remitir una vez más a lo que dice el Código Procesal Penal. No existe ningún precedente donde no se cuente el plazo por supuestas dilaciones indebidas. No hay un solo precedente. Y esto podría ser el primer precedente, entonces no está mal, porque se ajusta a ley. Pero eso rompería la seguridad jurídica. Eso significaría que el señor Belaúnde Locio tiene un trato, Peter Ferrari tiene otro trato, el señor Alberto Fujimori tiene otro trato, y solo Alejandro Toledo tendría esta regla que el día de hoy es el conejo que ha sacado del sombrero el juez Zúñiga para rechazar el pedido. El señor Zúñiga no ha respondido un argumento. El señor Zúñiga no ha dicho por qué los precedentes no se aplican. Solamente ha dicho por qué ustedes no apelaron en su momento. O sea, por qué no le advertimos al Poder Judicial el error. Y entonces esto es una defensa maliciosa. A mí me parece realmente descabellada un razonamiento de ese nivel para negar una libertad. ¿Y en cuánto tiempo, abogado Mori, debería responder la embajada? Porque entiendo que su estrategia es decirle a Estados Unidos no se está cumpliendo con el derecho igualitario al expresidente Toledo. Esperemos que sea lo más próximo. La embajada tiene horarios estrictos para atender. Los días viernes atiende de 9 a 11. Incluso estamos ya programando la agenda del día de mañana y esperemos que en el día de mañana pueda haber una respuesta favorable en favor de nuestro patrocinado, señora. Entiendo que en el proceso de extradición, el país de donde se le extradita una persona, como en este caso Alejandro Toledo,
te aprueban los delitos por los cuales puedes ser procesado. Pero ¿puede influir Estados Unidos dentro de esta decisión del cómputo de prisión preventiva? No va a influir en el cómputo. Lo que va a generar es que el tiempo le va a dar la razón a Alejandro Toledo. Alejandro Toledo dijo que no habían garantías en el país para un proceso justo. Y hoy vamos a dirigirnos a la embajada a decirle esto advertimos antes de que ustedes autoricen la extradición. Y por supuesto que va a ser eco en el mundo del derecho internacional. Estas cosas generan una caja de resonancia y va a influir en la decisión que va a tomar los Estados Unidos en el segundo pedido de extradición. ¿Y por qué Estados Unidos sacaría la cara por Alejandro Toledo cuando el juez Nixon conoce toda la historia de Alejandro Toledo? Porque se está rompiendo las reglas. Porque hoy están cambiándose las reglas. Se llame Toledo, se llame Sánchez, se llame Quispe, todos los peruanos merecen el mismo tratamiento. Y no pueden sacar una norma o un criterio particular y específico para el señor Toledo porque se dieron cuenta de que computaron mal los plazos y corresponde su inmediata excarcelación. El señor no debe estar ni un día más en la cárcel. Lo que hoy vive Alejandro Toledo es un secuestro judicial a partir del día de hoy porque no hay plazo de prisión preventiva vigente. El cómputo de prisión preventiva, como hacen referencia a ustedes, caballeros, sobre el caso Belón del Ocio, por ejemplo, ¿está regulado? ¿Está dentro del Código Procesal Penal? En todo lado, en todos los países, las prisiones se cuentan. Nadie puede ser privado 8 meses, 10 meses, 12 meses y luego decir, eso es algo que solamente se aplicó. No, yo sé la explicación jurídica que nos da, o la explicación técnica, pero está regulado en el artículo diciendo que durante el proceso de extradición también se computa el tiempo de detención y se va a sumar cuando llega al país el extraditado. Yo creo que es exigir una norma para el respeto del derecho a la libertad. O sea, respetes el derecho a la libertad, no puede estar arreglado. Lo que no está arreglado es lo que ha dicho el juez. Lo que no está arreglado es, lo que se regula de manera expresa son las excepciones al respeto. Y esa es una excepción que no está regulada, ¿no? Excluir un plazo por una supuesta conducta maliciosa o una conducta incorrecta del procesado. Entonces yo espero que esta decisión sea corregida en segunda instancia. Vamos a apelar la decisión a la sala de apelaciones de la Corte Nacional. Y yo quiero pensar que el juez no tuvo la valentía para liberar a un expresidente y ha preferido que sea una instancia, digamos, de mayor peso en el sistema de justicia quien finalmente ordene la libertad del señor Alejandro Toledo. Bien, señor Moría, para cerrar, usted quería tomar la palabra. Sí, incluso en la solicitud que hemos presentado a la Judicatura hemos citado correctamente la resolución donde hacen ese conteo. Y aún así, el juez no ha dicho nada respecto a por qué no considerar ese criterio. Cita el artículo, como bien ha mencionado, pero no da la motivación adecuada para decir por qué se tiene que sostener que hay una conducta maliciosa por parte de nuestro defendido. No dice nada respecto de ello. Bien, gracias. Nos queda clarísima la información. Le damos el agradecimiento correspondiente a Paolo Aldea y a Brandon Mori, que son abogados del expresidente Alejandro Toledo. Muchas gracias por su presencia aquí en Éxitos. Muchas gracias.